Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenas tardes, nuevamente en este programa de Lecciones Mayores, que recordemos hace Radio Abarán, pone a disposición de todos sus oyentes y televidentes, luego en el canal de YouTube, para ayudar en general a los mayores, a las personas que le cuidan y, como hemos dicho muchas veces, a aquellos que ya empiezan a ser mayores, aunque en el fondo no lo admitan, a tener un envejecimiento saludable y activo. Es la única forma de poder prolongar la esperanza de vida con calidad, realmente con esa calidad y autonomía que todos aspiramos a tener. Si bien en el programa anterior hablábamos de nutrición como un punto fundamental para poder mantener hábitos de vida saludables, de cuidar nuestra salud a través de nuestra alimentación, como bien decía Hipócrates, la comida será mi medicina será la comida, ¿no? Pues en este caso vamos a hablar en este programa de cómo, ya no el ejercicio físico, como hemos hablado en algún programa más, no la actividad física, ni mucho menos, ya estamos hablando de programas de recuperación funcional específicos que son llevados a cabo por especialistas, realmente formados específicamente para esa rehabilitación funcional secundaria o provocada por enfermedades que pueden afectar a muchos grupos de población, pero básicamente a un grupo de personas mayores afectadas por ejemplo, la artrosis, que es muy común prácticamente en todos mayores de 60, empieza a notarse en algunas personas incluso en edades más tempranas, la artritis, que como bien sabemos es inflamatoria degenerativa. También vamos a recordar, hablando de este tipo de patologías que producen ciertas disfunciones a nivel de aparato locomotor, en este caso del movimiento, como puede ser el Parkinson, del cual hablamos en un programa de forma muy monográfica. Y también aquellos cambios que también se ve, ¿no? Se sabe que se produce en enfermedades neurodegenerativas también, pero en este caso la demencia. Más concretamente puede ser el Alzheimer, aunque hay otras patologías que sabemos que producen demencia y que también cursan con alteraciones del movimiento, incluso posturales e incluso, rigideces, etcétera, etcétera. Para ello tenemos el inmenso honor de contar esta tarde con nosotros aquí con don Felipe Portillo Castaño. Don Felipe Portillo Castaño es graduado en fisioterapia y dentro de fisioterapia con la especialidad de geriatría y también fisioterapia deportiva. Es graduado en enfermería y además es diplomado en logopedia. Es decir, ahí queda que no es poco. Es máster en bioética, máster en prevención de riesgo y profesor en la Universidad Católica de Enfermería Geriátrica en colectivos de riesgo de exclusión social y también en simulación clínica. Es decir, potente a la hora de tener conocimiento sobre patología y ese triple perfil suyo a nivel de formación y especialización pues nos hace que sea un lujo tener a don Felipe Portillo con nosotros esta tarde, ya que nos habla de diferentes primas conjugándonos en uno solo. Muy buenas tardes, don Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmelo. Muchas gracias por esa bienvenida que nos haces a participar a los que estamos vinculados con este mundo de la geriatría. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy honrado de tenerte con nosotros aquí en este programa de Radio Abarán, de un sitio, que comparado con Madrid es pequeño, pero que con unas aspiraciones a intentar hacerlo con lo mejor con los mayores, tanto como pueda ser Nueva York. Fíjate lo que te digo. O sea, que para nosotros es un honor tenerte en este programa, ya que le das caché, le das ese punto de prestigio que creo que no es poco. Me gustaría hablar, le estaba contando a los oyentes y a los televidentes la importancia de ciertas patologías que siempre las miramos como lo que son de forma primaria, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Parkinson, hablamos de artrosis, hablamos de artritis, incluso de demencia, todo el mundo se acuerda de deterioro cognitivo, todo el mundo se acuerda de el dolor de las rodillas, todo el mundo se acuerda de la deformidad de los dedos, pero creo que tiene ahí un
una importancia bestial la actividad física, y de hecho, cuando la damos a los alumnos, ¿no?, en la carrera, pero luego cuando hacemos también esas recomendaciones de enfermería a las familias y a los pacientes, cuando van a nuestra consulta, hablamos eso de actividad física. ¿Cuál es la importancia que queremos transmitirle, Felipe, de la actividad física en estas patologías? Cuando hablamos de actividad física en sí, y en este tipo de pacientes, no solamente podemos decir lo que es la actividad en sí, sino qué repercusión sería, en todo caso, va a tener esta actividad física en la vida de nuestros pacientes que vamos a tratar. Abordando este tipo de patología, como bien sabemos que son degenerativas, que son progresivas, que son con una evolución bastante lenta, la importancia que radica en nuestro trabajo, en la fisioterapia que realizamos con ellos, va a ser el detener el avance progresivo de dichas patologías. Por lo tanto, no va a ser en general un ganar una olimpiada, sino el mantener ciertas destrezas y habilidades que llevan consigo atareadas las enfermedades que van a hacer que pierda ese paciente y no aumenten las comorbilidades que están desarrollando por dichas patologías, a partir de la polifarmacia que se le añade a estas patologías. Uh-huh. Esa es la repercusión fundamental que considero que actividad física o destreza física, la podríamos determinar como destreza física más bien, porque actividad física sería muy globalizado. Muy bien. ¿Crees que pueden prevenirse mediante la fisioterapia estas patologías de alguna forma? Creo que pueden prevenirse, creo que pueden incluso evitarse muchas de estas deformidades que estamos, como bien has dicho, en la introducción, esas deformidades, esas rigideces que van a ocasionar estas patologías. Claro que se pueden prevenir, claro que se pueden promocionar la salud y se puede hacer una prevención. Y no solamente desde una atención especializada, como es en este caso la fisioterapia, sino desde una atención también informal, como es el caso de un cuidador informal, o el caso de una persona que dependa de un auxiliar, por ejemplo, que no tiene una cualificación superior, como fuese un fisioterapeuta, el cual le vamos a dar las claves para hacer esa prevención y que potencien esas destrezas, que no pierdan tan rápidamente, que no se hagan dependientes tan rápidamente. Uh-huh. ¿Hay recomendaciones generales para eso o tenemos que irnos a trabajarlo de una forma muy concreta en función de la patología? Sí que hay recomendaciones generales, sí que hay, y todos, como bien hemos visto, encontramos esos parques con esa serie de vamos a decir, instrumentos para la actividad, que muchas veces de manera graciosa decimos, esos son las máquinas de los abuelos, que van los abuelos a hacer ese ejercicio. Pues sí que hay ese tipo de actividades que son gratuitas, que también hay que mirar el aspecto socioeconómico, porque es una parte fundamental, que son al aire libre, el cual nos está ya potenciando una actividad que nos va a dar una vitamina D, nada más que dándonos un paseíto. Y después están las recomendaciones también alimentarias, que como bien habéis dicho, habéis tratado en otros episodios, que por supuesto desde el aspecto tanto profesional como rehabilitador son fundamentales. Y entonces la pregunta es, ¿por qué son también fundamentales? Porque estamos hablando de generación de osteofito, estamos hablando de generación de músculo, tipo de musculatura que se está degenerando, se está perdiendo, se pierde más que se gana, y por tanto claro que hay que dar recomendaciones y claro que se pueden potenciar, y encima de forma gratuita, muy sencilla. Uh-huh. Muchas de estas patologías con simplemente romper la dinámica de sedentarismo con hábitos de vida saludables, alimentarios, es decir, reducción de ingesta de grasa, y con un poquito de ganas se pueden prevenir todas las patologías. No se pueden evitar, porque muchas de ellas no se pueden evitar,
pero sí se puede prevenir ese deterioro progresivo. Vamos a intentar, como les digo muchas veces, intento transmitir a los que están a mi alrededor, vamos a intentar cortar el círculo vicioso que nos va a llevar a estar sedentarios y a una mala vida. Claro, lo que has dicho tú antes, ¿no? Es decir, es que, jolín, esas ganas es lo que a veces nos encontramos. Todo no es caminar alrededor del pueblo, todo no es salir, venga, voy a hacer 30 minutos por caminar, es que con el tiempo se convierte en algo tedioso y claro, la gente que no cuenta con las paradas que hace de 15 minutos para hablar con la vecina que se ha encontrado o con el amigo o con lo que sea. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí rompemos el ejercicio aeróbico. En esas paradas se rompe el ejercicio aeróbico. Si nos centramos en fisioterapia pura y dura, tampoco me gusta centrarme en fisioterapia pura y dura, porque si no tenemos un pensamiento integral del paciente integral y con el medio, a lo mejor esa parada que estás comentando con esa vecina es fundamental, pero hay que incentivar a esa persona que tras esa parada tiene que seguir caminando, tiene que seguir haciendo actividad, y ya esa parada, es decir, ya la siguiente parada evítala y continúa, porque ha roto si no el ciclo de actividad aeróbica, si nos metemos ya en términos un poquito más fisiológicos, un poquito más en profundidad. Totalmente. La fisioterapia, Felipe, entonces, ¿se puede trabajar de forma aislada o de manera integral? La fisioterapia tiene varias vertientes cuando hablamos de fisioterapia geriátrica. Tenemos la fisioterapia pura y dura, rígida, de forma aislada, la cual va a tratar muy específicamente la patología en sí, en concreto. Estamos hablando de un proceso de artritis, por ejemplo, un proceso de una artritis que nos da en extremidades, en ambas manos, y podemos tratar de forma muy específica esa artritis, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos tratarla con tratamientos de antiinflamatorios en baños de parafina, la podemos tratar con tratamientos de punción seca, la podemos tratar, y estoy hablando de terminología muy específica, pero si nos centramos como profesional de la salud en la especificidad de la patología y nos olvidamos el entorno en el cual se desarrolla dicha patología, no tiene ningún sentido realizar un tratamiento de ondas de choque a una artritis reumatoide, por ejemplo, o poner un tensoanalgésico si no le decimos a esa persona que estamos tratando que en casa sea él que intente, por ejemplo, coger el vaso de agua, o sea, el que intente coger la alcachofa para ducharse, cosas del día a día, si no va acompañado del entorno en el que se mueve. ¿Hay tratamiento específico? Por supuesto, pero lo suyo es tratarla también de forma práctica, de forma global, una parte específica dentro de la fisioterapia y dentro del mismo marco de rehabilitación, el entorno y la integración con los medios en los que se desenvuelve. Qué bien eso que explica. Bueno, es algo que creo, ¿no?, que los oyentes deben de tener como clave de tu intervención, aunque luego hablaremos de muchas más cosas. Hasta ahora una de las claves es precisamente que el ejercicio es fundamental, que un entrenamiento estructurado es fundamental, que hay que planificar bien, e incluso cuando hablamos de esas pequeñas paradas que hemos dicho, cuando realmente hay que hablar de un programa estructurado y serio, ¿de acuerdo? Sobre todo serio, no es una cuestión de llegar al final del día diciendo he ido a caminar media hora, sino cuánto tiempo he estado caminando realmente y sobre todo tener en cuenta la importancia de lo integral, ¿no? Es decir, de tener en cuenta de hacer en el día a día, de meter en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de desenvolvernos con el medio, esas nuevas prácticas que van a ser beneficiosas para nuestro estado de salud a nivel físico. ¿Me equivoco? Totalmente de acuerdo, y a esto le podemos añadir que por suerte tenemos la suerte nuestra de día de hoy, que tenemos muchos medios los cuales nos hacen partícipes de otras disciplinas, es decir, que podemos fácilmente adquirir conocimientos de otras disciplinas las cuales repercutan positivamente, porque siempre vamos a ir en el pro de la calidad de vida del paciente y por tanto
sí, que podemos desde medicina, logopedia, terapia ocupacional, actuar de manera individualizada, pero siempre mirando lo que es la globalidad, siempre mirando la globalidad, siempre. Qué bien. Y por suerte tenemos esas disciplinas que nos ayudan y podemos echar mano de ellas y trabajamos en equipos multidisciplinares, que es la gran potencialidad que tiene a día de hoy la salud en nuestro país. Cuando hemos hablado de estas patologías, ¿no? O sea, cuando hemos visto los problemas de estas patologías, hay algo quizá que sea un factor común para todas, y es el hecho de que son progresivas, bueno, hasta cierto punto, e irreversibles. Eso sí, no son reversibles. El decir que no es reversible, para que todo el mundo nos pueda entender, es que no se van a curar con una pastilla, ni se va a ir hacia atrás a la hora del avance de la enfermedad. Pero sí se puede frenar y se puede mejorar muchísimo los síntomas. Esa es la clave que estamos intentando transmitir. Se puede mejorar mucho el abordaje, se puede mejorar mucho los síntomas que hacen que la enfermedad se manifieste. Y el hecho de que sea irreversible esas patologías, ¿es un impedimento, Felipe, para poder trabajar con ellas? Precisamente la irreversibilidad que presentan las patologías de las cuales estamos hablando es nuestro motor de trabajo, el intentar luchar en contra de esa irreversibilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a hacer que sí, sé que esto no va a ir a mejor, pero voy a retrasar lo máximo posible el deterioro de la movilidad, voy a retrasar lo máximo posible el deterioro de la destreza manipulativa, la motricidad fina, la marcha, el estancamiento de la bipedestación. Voy a retrasar lo máximo posible las rigideces. Considero que es el punto que nos hace a nosotros como profesionales de la salud marcarnos el objetivo, el gran objetivo general y el por qué y el para qué trabajamos con este tipo de pacientes. Ese precisamente es el hecho, la base y el fundamento de nuestra inspiración profesional. Uh-huh. ¿Qué función tiene la fisioterapia en procesos tan severos como los que estamos diciendo, muy graves, ¿no? Como los que hablamos, si no hay evolución positiva? Es decir, por ejemplo, en el caso de las personas que están mucho tiempo en la cama, vida cama-sillón, los grandes encamados que decimos nosotros, por ejemplo, ¿eh? Pues esa pregunta es de gran relevancia. Esa pregunta seguramente es la que se hace la persona que ya está sufriendo ese encamado en casa o trabaja con ese encamado y te lo dicen, si ojalá hubiese ido más a fisioterapia, si el fisio le diese más sesiones. ¿Cómo se nota el cambio cuando ha entrado el fisio, la fisio? Desde que ha venido ha habido un cambio bestial. ¿Por qué? Porque eso ya te lo digo en base a propia experiencia y en base sobre todo a los cuidadores, que son los que están en todo momento en el cambio del pañal, en las transferencias, en los aseos. Llámalo cuidadores informales, cuidadores formales, llámalo técnicos auxiliares de enfermería, enfermeras en sí. Porque la fisioterapia hace que, a pesar de esa inmovilidad, a pesar de esos procesos que generan una anquilosis tremenda debido a estas deformidades, de estas patologías, la fisioterapia hace que disminuya esa rigidez, que disminuya esa espasticidad. Por lo tanto, facilita la movilidad, facilita los desplazamientos y facilita el trabajar con la persona precisamente que más nos necesita, ese gran encamado, ese gran dependiente. Y por lo tanto, si le añadimos otras comorbilidades, pues aún más potencia el poder trabajar con ellos mejor. No solamente para la calidad de vida del paciente, sino también, como estoy diciendo, es un equipo multidisciplinar para todo el que trabaja con él, todo el equipo que trabaja con él.
ahí la fisioterapia es crucial. Y en base a experiencia y en base a también mucha evidencia que se ha demostrado de la mejora de la calidad de los cuidados en pacientes encamados tras sufrir un proceso evolutivo de rehabilitación, es decir, tras pasar por fisioterapia. Es fundamental. Bueno, desgraciadamente, en nuestro país la fisioterapia todavía no está metida dentro del paquete de esos servicios, de esa cartera de servicios pública, por decirlo de alguna forma. A ver, no está metida, pero para un proceso rehabilitador, pero no con un carácter preventivo o de prevención secundaria o terciaria como la que estamos hablando. Aunque es deseable, porque es lo deseable, sería lo ideal y por lo justo a nivel social que sería que fisioterapia tuviese mucha más cobertura dentro de lo que es la cartera pública de la salud. Partiendo de esa base, ¿qué ejercicio, por ejemplo, me refiero, cuando hablamos de movilidad de una persona encamada, qué cosas recomendarías tú a ese cuidador informal que hay ahí? ¿Qué cosa podría hacer, sin meternos en la parte profesional, por supuesto, en las cosas de la especialidad, qué cosas podría hacer y también qué cosas no debe hacer, que también es muy importante? Cuidado, que a veces mejor no tocar o no hacer cierto tipo de cosas. Exactamente, pues precisamente esa pregunta es la que te hacen sobre todo cuando entras a un domicilio. Por suerte para mí he hecho mucha rehabilitación geriátrica en domicilio, y digo por suerte porque vives en propia persona las experiencias y los sentimientos, tanto de la persona que le vas a hacer la rehabilitación, como de los cuidadores. Eres tú el profesional que empiezas a darle pautas a una persona que no tiene nada de conocimiento sobre sanidad, ni rehabilitación, ni enfermería, ni nada de nada, no sabe qué está pasando, no comprende. ¿Y qué recomendaciones? Lo primero que le digo, como bien has dicho, ¿qué no deben hacer? ¿Qué no deben hacer? En un deterioro cognitivo y un deterioro físico, lo que no pueden es forzar aquellas posiciones en las cuales vean fuera de la normalidad. Yo siempre digo, tú ponte en su lugar. Tú, la mano hasta donde la abres, pues hasta aquí. Pues tú siempre piensa un poquito menos, porque tampoco puedes hablarle con terminología ni científica, ni terminología muy complicada, un lenguaje muy coloquial. Digo, donde tú puedas llegar, pues tú un poquito menos. Si abres el brazo hasta este grado, tú siempre un poquito menos. Nunca fuerces, nunca obligues. Y ante cualquier cosa que veas fuera de lo que consideres normal, o una deformidad, o un bulto, un hematoma, algo que digas tú, esto no me huele bien, por supuesto, acudir a tu centro de atención primaria correspondiente o llamar a servicios sanitarios que hagan una valoración exhaustiva. Eso es lo que primero que digo. Y después, a la hora de recomendarle, siempre le digo que si es un gran encamado, que hagan unas movilizaciones pasivas de las 4 extremidades. Siempre digo, abrir y cerrar los bracitos, y levantarle y bajarle el bracito, y abrirle y cerrarle las manitos, así tal cual se lo hago yo, y por imitación digo, tal cual me ves. ¿Cuántas veces? Digo, pues tú hazlo por las mañanas después del aseo, se lo haces, y a media tarde se lo vuelves a hacer. Y en las piernas lo mismo, le subes la pierna, se la baja, se la subes, se la baja, con el piececito lo mismo, para adelante, para atrás. Claro, sin entrar en terminología, sin entrar en materia científica, y cosas sencillas y que no les cueste mucho trabajo. Pensamos que un cuidador informal o que no es especialista. Entonces, digo, si no, tú cuentas hasta 10, despacito, 1, 2, van entonces van a hacer movilizaciones pasivas, asistidas, que no les va a venir mal, hace una movilización, hace un aumento de la circulación, y por tanto vas a prevenir otro tipo de patologías, siendo movilizaciones generalizadas. No les recomiendo nada más que eso, porque más allá para eso estamos los profesionales, y para incidir en procesos más concretos o patologías más concretas, para eso hay que utilizar
unas técnicas específicas o unas movilizaciones específicas. Globalización, le digo. Piensa en global, piensa qué es lo que tú puedes hacer de manera global. Ya está. Y si tienes dudas, el próximo día que venga, te pones conmigo. Y otro día digo, mira, hazlo tú que te veas. Y entonces me la digo, mira, puedes llegar un poquito más, puedes llegar un poquito más. Mira, digo, mírale la cara. Digo, porque aunque no pueda hablar, o aunque no pueda comunicarse, o aunque tenga un déficit muy grande, la cara es el reflejo del alma. Te va a expresar dolor. La posición del cuerpo te va a expresar dolor. Si está desalineado, te está expresando dolor, posiciones antiálgicas. Digo, por lo tanto, ya te está diciendo mucho. Y más me gusta cuanto menos me dice. Es mi gran reto. Cuanto menos habla, más me gusta el paciente. Claro. Porque más profesional me puedo sentir pudiendo determinar en el estado en el que se encuentra. Qué bien, además qué gusto da oírte, Felipe. Algo muy concreto que me dicen muchos de los pacientes, muchas pacientes también, cuando le digo eso de tiene usted que hacer ejercicio físico, le va a dar a la hemogeriatra una tabla específica para algún tipo, y te dicen, ay nene, si es que me levanto por la mañana y me duelen las rodillas, y me duelen los hombros, y me duelen las caderas, proceso artrósico clarísimo. ¿Y qué le dirías a esas personas que ya a sí mismos se desaniman diciendo que no van a poder hacer el ejercicio físico porque tienen un proceso artrósico? Hay como bien sabes y mejor que yo, por supuesto, sabes que, por ejemplo, el proceso artrósico, sobre todo, es matinal, que es cuando más les pegan fuerte, en la hora de arrancar, es lo que les cuesta. Yo cuando he tenido pacientes así de ese tipo, que son autónomos, pero que les cuesta el arranque, precisamente por esos procesos artrósicos, les animo a que hagan terapias de grupo, porque como van a conocer a la vecina de 2 casas más abajo, que está igual que ella, entonces están, a ver, yo tengo esto, y a mí me ha salido la otra patología también. Entonces las animo a que cojan una rutina diaria en grupo y sean las unas las que animen a las otras a realizar ese paseo matutino, al ir al parque donde están las máquinas de autopasivos y puedan hacer el autopasivo, porque la única manera de poder estimularlas y de sacarlas de esa comodidad de me duele todo y no quiero moverme es que tiren de ti, generarles un compromiso con la sociedad. Como a nivel cognitivo, por suerte, no tiene por qué estar relacionado en absoluto y puede darse en personas activas y a nivel cognitivo sin afectación. El compromiso social les hace que cojan el impulso para que la rigidez que le está provocando la patología la puedan vencer. Y de una manera muy saludable, muy un poco pícara desde el punto de vista profesional, porque yo intento utilizar mucho la picardía profesional para motivarlos a realizar esa actividad, ese ejercicio que le estamos solicitando. Es una manera como de engañarles, pero claro, nuestro objetivo es el bienestar de él y procurar la mejor calidad de vida, por supuesto. Claro. También se lo comento, mire, el ratito malo lo va a pasar, es lógico, a la hora de desengrasar, entre comillas, ¿no? Esa articulación por la mañana le va a costar un poquito, pero luego ya conforme se vaya calentando, verá cómo poco a poco irá mejor. A veces se lo comento, hable usted con el médico por algún tipo de analgesia, en cualquier caso, para antes de empezar con la actividad física, pero verá como poco a poco después esto es una cuestión de calentar y ya si es como dices tú, Felipe, socializando con otras personas ese tipo de... y la integralidad que decías al principio, ¿no? Ese tipo de forma de englobar y de contemplar ese ejercicio, la verdad es que va a ser muy, muy beneficiosa. Muy bien, pues Felipe, nos ha encantado, esto da para mucho más, desde luego, para hablar de patologías concretas, mucho. De cada una horas y horas. Y ya te digo. Problema, pero ya te digo, el tiempo de la radio, esto a veces es lo que nos pasa. Como no sé si lo sabes, ¿no? Espero que sí lo sabes porque me consta que ya has visto y escuchado ya varios programas nuestros. Nos gusta poner ahí en el brete a los invitados con una recomendación especial de algún libro o alguna película
anime especialmente, que les ayude incluso a ampliar cosas de las que no se pueden hablar en el poco tiempo que tenemos. ¿Qué libro o película recomendarías a los oyentes? Yo, mira, de eso podríamos recomendar muchísimas. De hecho, tenemos la gran suerte que los apasionados de este mundo, y todos vamos a llegar a la edad adulta, me encanta y podría recomendar muchas, pero yo si tengo que recomendar una, voy a recomendar una triste, pero para mí con diferencia la mejor, de película. Te hablo del Diario de Noah. Uh-huh. A mí me encantó, aparte por la parte sentimental, sino por cuando descubro que estaba viendo una película de mi especialidad, de una demencia senil, de las demencias que me encanta, que tanto que me encanta, y tiene su parte romántica, por supuesto. Sí, es una película como preciosa. Como película, chapó. Creo que ganó también un montón de premios y tal en su día. Sí. Chapó. Sí, y como libro, te puedo recomendar uno que es a la vez irónico y muy gracioso. De hecho, me gusta muchísimo. Que es Yo de mayor quiero ser joven. Es que es irónico, es muy irónico cómo puede una persona mayor tener un pensamiento más joven que los jóvenes. Es que no quiero hacer spoilers de los libros tampoco, pero es irónico a la vez que divertido. Viene muy bien que también leamos libros que nos hagan reír al tiempo que nos hacen reflexionar. Hace mucha falta, la verdad es que nos hace mucha falta. Y en una sociedad, no sé si lo compartes o no, a ver, o qué te parece, que cada vez, no sé, a veces a mí me da la sensación de ese clasismo, ¿no? Más marcado respecto a los mayores, como si el mayor se ha convertido en un problema para la sociedad, cuando la sociedad que tenemos actual existe tal cual, gracias a esta generación que sufrieron tanto a cambio de muy poco para poder facilitárnoslo todo, ¿no? La verdad es que viene muy bien. Gracias a ellos estamos aquí y tenemos lo que tenemos. Sí, lo tenemos claro. Pero más que bueno, somos los raritos de siempre, ya lo sabes tú, Felipe. De lo que hablamos de estas cosas, nos hablan como los raricos de la geriatría. Tú ya lo sabes lo que quiero decir, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que ha sido, como siempre, se nos queda muy corta y nos abre esto a invitarte a nuevos programas. Nos encantaría que volvieras con nosotros y con temas tan igual de apasionantes como puede ser la rehabilitación, la fisioterapia, que creo que todavía sigue siendo una especialidad. No sé qué. Me gustaría cerrar el programa con tu reflexión, ¿no? Con si hay muchos, hay pocos fisioterapia especializados en geriatría por mera vocación. No sé si conoces muchos o poco o cómo lo ves. Hay muy poquito que por mera vocación. ¿Y por qué? Porque la fisioterapia, por suerte, abarca muchísimo y las patologías son muchísimas. Pero quien se quiere dedicar a patologías que no tengan un buen pronóstico, hay muy poquitos. ¿Por qué? Porque la perseverancia, la motivación, pues no es la misma. Claro. Entonces, por desgracia, en la sociedad en la que nos movemos hay poquitos fisioterapeutas comparado con el volumen de necesidad que reclama la población. Sí, es de verdad. Pues muy bien, muchísimas gracias, Felipe, por tu participación. Muchísimas gracias, Carmelo, y encantado de participar con vosotros, y cuando queráis estamos disponibles y sabes que lo que necesites aquí me tienes. Lo sé, por eso que sepas que como buen baranero que me lo tengo apuntado para contar contigo. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Muy bien, queridos oyentes, pues una vez terminada esta, como siempre, corta entrevista con don Felipe Portillo, creo que merece la pena resaltar esos aspectos que ha señalado sobre, para mí lo más importante es la positividad, el hecho de ser optimista, es decir, podemos seguir haciendo cosas para mejorar nuestra vida a través de las cosas que están en nuestras manos, como puede ser ciertos ejercicios, ciertas actividades,
de una forma profesional. No vale cualquier cosa, no vale cualquier recomendación. Hay que buscar el especialista que sabe de este tipo de cosas. Cuando hablamos de patología concreta, tenemos que hablar con los especialistas, tenemos que hablar con el fisioterapeuta. ¿Y para qué? Como poco para que nos diga lo que no puedo hacer, lo que no debo hacer, precisamente para fastidiar más, sin darnos cuenta la evolución de la enfermedad que padecemos. Muchas de las enfermedades van acompañadas de esta actividad física, de estos ejercicios estructurados, no solamente los ejemplos que hemos puesto hoy, como pocos, ¿no? Que era la demencia, las personas encamadas, el Parkinson, la artrosis o la artritis. Tenemos las personas que han tenido algún ictus o alguna trombosis, ¿no? Entre comillas, personas que tienen diabetes, hipertensión, que también tienen ejercicios muy estructurados. Es decir, son muchas patologías cuya pata fundamental del tratamiento, además de la nutrición, como vimos en el programa anterior, también está la del ejercicio físico. Espero que les haya resultado de interés, sobre todo que haya sido de provecho para seguir archivando conocimientos como estamos haciendo desde el principio del programa y que realmente haya servido para mejorar su estado de salud o al menos llevarlo a eso que aspiramos del envejecimiento saludable. Sin nada más que decirles, les deseo una muy buena semana, que sea lo más bonita y productiva posible y que nos veamos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.